Ok. Antes de empezar con el capítulo de hoy, recordemos o recapitulemos lo que pasó en los capítulos anteriores, en donde podremos ver cómo Saiyajin sería enviado al mundo de High School DxD, después de haber sido criado como un dios por Whis. En dicho nuevo mundo, al llegar el Pelinegro se dispondría a comer todas las delicias que había olido, y con ello luego de eso se dispondría a visitar al clan de Rías, quienes tras no saber nada del Saiyajin, solo tener conciencia sobre el poder de este, se entrelazarían en un pequeño combate, con el cual luego de ello se volverían más cercanos. Y con esto Rías a Saiyajin darle un lugar en el cual vivir y estudiar, para que asimismo pudiera aprender más de dicho lugar que apenas conocía. Todo esto mismo sería en los capítulos anteriores, los cuales si quieres llegar a verlo más a detalle te lo dejo por la sección del video. Y ya dicho ello, continuamos con el capítulo, porque esto es... ¿Qué hubiera pasado si Goku viajara al mundo de High School DxD? Capítulo 4. Un nuevo hogar. Aquí viene. Continuando con el capítulo anterior. Ya una vez Goku aceptaría la ayuda de Rías, se vería como al cabo de unos minutos tanto Goku y el grupo de Rías llegaban a una hermosa casa de 2 pisos. Con el estilo de dicha casa era algo sencillo pero totalmente hermoso e impecable a la vez, contaba con 2 cuartos, además de una sala por el primer piso y 2 baños, a lo que el Saiyajin viendo esto quedaría un tanto fascinado de dónde pasaría la noche. ¿Y bien Goku, qué te parece?, preguntaría Rías. A lo que el Saiyajin ante tal pregunta no diría nada, y al contrario se vería como se echaría en el sofá a sí mismo, sintiendo como era abrazado por los propios ángeles, todo esto mismo siendo visto por los presentes, quienes notaban la alegría del Saiyajin. Pero justamente aquel momento sería interrumpido por el estómago de Goku, el cual rugiría fuertemente, y con ello haría que la peli carmesí se riera un poco por cómo era el Saiyajin. Para esta chica la forma en que actuaba Goku era curioso, y al contrario de parecerle raro, le gustaba que fuera tal como era. Mientras que con el resto al ver cómo se reía la peli carmesí notarían cómo esta de cierta manera se encontraba feliz, lo cual para ellos no era muy habitual ver ello. Lo siento por eso Goku, pero es que es la primera que oigo que un estómago suena de esa manera, diría Rías. ¿Te refieres por el sonido de mi estómago? No te preocupes por eso, siempre suena así, pero supongo que es porque nunca termino de saciar mi hambre, diría el Saiyajin con cierta sonrisa mientras se rascaba la cabeza, lo cual dejaría con cierta gota de sudor por la cabeza de Kiba. En ese caso, ¿qué te parece si te preparamos la cena? Puedes considerar eso como parte de nuestra bienvenida, dirías Rías motivada. A lo cual Goku al escuchar comida aceptaría sin pensarlo ni un segundo. Bien, entonces déjame encargarme, diría Rías siendo acompañado por Akeno a la cocina, para asimismo preparar un gran banquete para nuestro Pelinegro. Mientras Goku, Kiba y Koneko esperaban, y asimismo viéndose cómo estos empezarían a hablar. Realmente tienes mucha suerte Goku, dentro de unos minutos vas a probar los ricos platillos de la presidenta y de la vicepresidenta, no muchos hombres tienen ese privilegio, diría Kiba. ¿En serio crees eso? Pues si es así ya lo estoy esperando ansiosamente, o de lo contrario destruiré este planeta, diría Goku con una cara repentinamente seria, lo cual tanto Kiba y Koneko al verlo se pondrían nerviosos por ello. Pero de la nada Goku dando una pequeña risa diría que era broma, asimismo viéndose como estos dos presentes se calmaban más o menos. Jajaja, vaya, menos mal solo bromeabas, diría Kiba con su sonrisa. A lo cual con estos seguirían hablando hasta que Koneko vería algo por la espalda del Saiyajin y preguntaría qué era ello. Asimismo viéndose como el Saiyajin retiraría un objeto de su espalda y se notaría como claramente era un bastón rojo. ¿Te refieres a esto?, preguntaría Goku viendo a la pequeña Neko. Sí, eso mismo, ¿qué es?, preguntaría nuevamente Koneko un tanto intrigada, lo cual también se le haría curioso a Kiba, quien ya se había percatado de esto antes pero no había preguntado. Esto es mi báculo sagrado, diría Goku haciendo estirar un poco repentinamente el gran báculo. ¿Báculo sagrado?, preguntaría Koneko ahora más que intrigada. Sí, como oíste, es mi báculo sagrado, lo cual se me fue regalado por Whis cuando era un niño de 5 años, diría el Saiyajin recordando aquel momento, lo cual haría verse como el Saiyajin sonreía. Nota del autor.
sé que este báculo en la historia original fue conseguido en el planeta Tierra, pero dejando de ello de un lado, hagamos de cuenta que este báculo era uno similar con una que otra característica extra. Fin de nota. Para ser honesto no lo uso muy seguido, pero quién sabe y en cualquier momento pueda ser de ayuda, diría el Saiyajin. A lo que con tales palabras la pequeña Peli Blanco se quedaría viendo el gran bastón y preguntaría si podía tocarlo. Lo cual el Saiyajin, viendo la cara asombrada de esta, con una pequeña sonrisa se lo daría sobre las manos, y para impresión de esta no pasaría nada, al menos no como los demonios suponían por ser un objeto aparentemente sagrado. Mientras tanto, con Kiba pudiendo sentir el bastón, se tomaría el tiempo de analizarlo por completo, y notaría como este báculo sagrado era algo muy peculiar, ya que la tenacidad del arma era extremadamente resistente, no se comparaba en nada a los bastones convencionales, y además por alguna extraña razón, se sentía tan ligero a pesar de ser grande. Goku, debo decir que tu báculo es único, diría Kiba mostrando poco a poco su asombro, aunque era de esperar, después de todo era un regalo de dioses. ¿Qué quieres decir con único, Kiba? Preguntaría Goku intrigado. Quiero decir que la resistencia de este bastón es más grande que la de cualquier arma que he visto, y a pesar de que mi especialidad son las espadas, no puedo negar que este báculo es único en su especie, explicaría Kiba mientras agitaba el báculo varias veces como si fuese una espada. Si tuviera la oportunidad de comparar la resistencia de este bastón con algunas de mis espadas, diría que mis espadas serían más débiles que tu arma, concluiría el caballero con mucha admiración. ¿Con qué a eso te referías? Agradezco tu opinión, Kiba, diría Goku con una pequeña sonrisa por el análisis tan interesante que le había dado el pelirrubio. El chico no solo era bueno con su velocidad, sino también analizando cosas. ¿Pero tiene alguna habilidad especial Goku? Preguntaría con eco viendo al Saiyajin. A lo cual el Saiyajin, sujetando el báculo, diría que sí, asimismo haciendo crecer más el báculo. Este báculo puede llegar a extenderse de tamaño, incluso logrando tocar el cielo, diría el pelinegro, dejando a los demonios más que sorprendidos por esa información. Y en ese mismo momento, antes de que si dijera algo más, una encantadora voz se escucharía, y se vería como se trataba de la pelirroja, quien junto con Akeno se acercaron a la mesa junto con varios platos llenos de comida. En dichos platos había varias raciones de arroz, ramen y varios guisados hechos con pollo, carne de res y cerdo. Por lo cual no hacía falta mencionar que el Saiyajin estaba más que maravillado por la increíble cena que tenía frente a él, pero sobre todo por el espléndido aroma que abundaba en el aire debido a los exquisitos alimentos que las demonios habían preparado. Ok, aprovechando que estamos por la mitad del video, quiero mandar un saludo para las siguientes personas que justamente están apareciendo en pantalla. Dichas personas respondieron bien a la pregunta del CAF anterior, y si tú como ellos quieres aparecer en esta pequeña parte del video, responde la pregunta que justamente te dejo al final del video. Y ya sin nada más que decir, continuemos con el capítulo. Espero y te esté gustando. Espero que esto sea de tu agrado, ya que lo preparamos con mucho amor, Goku, en ello diría Akeno con una linda mirada. Lo cual el Saiyajin solo daría las gracias, y con ello empezaría a degustar toda la comida a una velocidad inhumana, dejando a todo el clan de demonios totalmente sorprendido. Pero qué manera de comer, sería lo único que pensarían los 4 demonios al mismo tiempo, con gotas de sudor en sus cabezas sin despegar la vista de Goku, y luego verían cómo se acumulaban los platos prácticamente limpios. Ni siquiera pasó un minuto y Goku ya había consumido más de la mitad de todos los alimentos, y eso que las sexys demonios prepararon. Una cena que eran como para 10 personas, suerte para ellos que no les dio hambre. Pero ya con esto, después de unos segundos, el pelinegro simplemente terminaría de comer la comida de su último plato, y daría un gran suspiro estirando los brazos por la delicia que había comido, pero en ello vería a su alrededor botando como todos lo miraban. ¿Pasa algo? Sería lo que preguntaría el Saiyajin. No, para nada, respondería Rías. Y con ello el Saiyajin ya no le daría más importancia a esto y se vería como este se sentía con bastante energía, listo para enfrentarse nuevamente inclusive a Bills, el dios de la destrucción. Pero ya con esto, al cabo de un par de minutos en que todos también terminarían, se irían a retirar, no sin antes haber limpiado y ordenado todo el lugar. ¿Y bien, Goku, qué tal te pareció? Preguntaría Rías viendo al Saiyajin, quien mirando a la pelirroja le diría que había sido una exquisites, y que por favor le hiciera más de ello en un futuro.
A lo cual la líder del clan ante tales palabras se sonrojaría un poco, pero con una sonrisa de alegría aceptaría la petición del pelinegro, asimismo despidiéndose del Saiyajin al igual que el resto de su clan. En donde Akeno, quien al despedirse a diferencia de todos se acercaría más de lo debido al Saiyajin y le diría que tuviera unas buenas noches, esto mismo lo diría en su propio oído del pelinegro, lo cual provocaría que el Saiyajin tuviera una extraña sensación. Y por parte de Rías apretara el puño y con cierta agresividad jalara a Akeno de su ropa para poder irse, lo cual simplemente sería visto por el Saiyajin, quien no entendía nada pero le daría cierta risa. Y ya con ello al cabo de unos minutos Goku se iría a la cama para poder descansar, asimismo quitándose su polo y dejando gran parte suya descubierta, pero en sus sueños tendría un sueño medio raro, en el cual vería a Rías encima de él. Nota del autor. Recuerden que la meta de este video es de 100 a 1000 me gustas para así mismo subir lo más antes posible el siguiente cap, ya que con cada like, y más alto sea me motiva a crear más contenido. Además de ello no olviden de suscribirse, ya que todos los días a por estas horas subimos un nuevo video. Fin de nota. Próximo capítulo, un nuevo hogar. Y bueno gente, hasta aquí el capítulo de hoy día. Espero les haya gustado. Mañana se estará subiendo un nuevo capítulo, casi por las mismas horas. La meta de este video es de 100 a 1000 me gustas. Y si quieres un saludo por medio del siguiente cap, responde a la pregunta que justamente está apareciendo en pantalla. Deja también cualquier duda o sugerencia que tengas en la caja de comentarios, que yo estaré respondiendo lo más antes posible. Y ya por último, no olvides suscribirte, que me estarías apoyando bastante. Yo soy Tero y los quiero. Bye.